Sí, pues contamos con la presencia del doctor Ignacio Pajón de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, un segundito, por favor. Eh, eh, Bien, pues el doctor es un gran conocedor de la cultura griega, de su filosófico. Como habíamos dicho, él es profesor de filosofía antigua en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, en la que imparte clases de filosofía antigua desde el 2011. Su área de investigación principal se centra en la filosofía helenística, con especial atención a cuestiones vinculadas con la teoría del conocimiento, la filosofía política, la teoría literaria y la retórica. Ha escrito multitud de artículos científicos y capítulos de libros sobre diversas corrientes de pensamiento, como el escepticismo, el estoicismo o el cinismo, a los que ha dedicado también monografías, antologías de textos y traducciones. El doctor Ignacio Pajón Leira es autor de los libros Fenomenología de la incertidumbre del 2002, Los supuestos fundamentales del escepticismo griego del 2013, Claves para entender el escepticismo antiguo del 2014, Los filósofos cínicos del 2019, La tinaja de cristal, Cinismo, desnudez y transparencia del 2020, obra por la que resultó ganador del premio Diderot de ensayo. También ha publicado en Alianza Editorial la antología Epicteto, El arte de vivir en tiempos difíciles. Su último libro se titula El emperador filósofo, Marco Aurelio y su legado cultural, y se ha publicado en la editorial Fórcola en 2024. Doctor, pues un gusto tenerte entre nosotros. Te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Quiero empezar dando las gracias a los organizadores de este evento, a la Universidad Autónoma del Estado de México, por abrir este espacio para que podamos hoy dialogar y reflexionar sobre un tema como las relaciones entre filosofía y teatro. Y a todos los asistentes por dedicar su tiempo a escuchar esta charla, y espero que luego a dialogar conmigo, a intervenir en un pequeño debate que seguro que será muy enriquecedor y muy interesante. El tema del que voy a hablar hoy, sátira y escenificación en el pensamiento antiguo, parte de un planteamiento inicial muy claro, muy concreto, que es la pregunta alrededor de qué papel tiene la escenificación en la filosofía, la escenificación del lenguaje filosófico y del mensaje filosófico dentro del debate público de la Grecia antigua, de la antigua Atenas específicamente, y en concreto hasta qué punto ese debate, esa escenificación, está atravesada por un elemento satírico. ¿Qué importancia tiene una dimensión satírica dentro de la puesta en ejercicio del debate colectivo en la Atenas de la época? ¿Qué papel van a ocupar, por lo tanto, la burla, la caricatura, la comedia como herramientas de reflexión social en un ejercicio de escenificación del debate que va a ser prácticamente coextensivo con la propia antigüedad griega? El espacio propio de este debate, además, es múltiple, y eso debemos dejarlo sentado como punto de partida para poder avanzar hacia el resto del planteamiento de la ponencia. Se trata de un espacio muy variable. Hay muchísimos contextos posibles y muchísimos soportes posibles para esa puesta en ejercicio del debate colectivo. El texto, el diálogo público directo, pero también
la escena teatral, literalmente hablando, la escena de las tragedias y comedias que se representaban en la Atenas clásica. La problemática asociada a este tema no puede apreciarse plenamente, creo, sin atender al medio en el que se produce, al medio escrito y al medio oral. Y esto nos lleva a tener que atender también, evidentemente, al lenguaje. Uno de los puntos esenciales de la comprensión de esta problemática va a ser hacernos conscientes de que hay un conflicto interno dentro del lenguaje griego en la época. Concebimos a menudo el lenguaje filosófico, y esto es una tendencia prácticamente universal de todos los especialistas en filosofía, tendemos a hacerlo con mucha frecuencia. Concebimos el lenguaje filosófico como algo que desde la propia antigüedad se ha convertido en un sistema tecnificado de términos, en una conjunción de términos técnicos que empleamos con sentidos prácticamente unívocos. Pensamos, de hecho, que constituye filosofía la lengua griega desde el momento mismo en que los términos cotidianos, los términos con los que los griegos hablaban entre ellos a pie de calle en el día a día, pasan a utilizarse en sentidos deformados, en sentidos diferentes de sus sentidos técnicos, de sus sentidos cotidianos originales, porque se han tecnificado, porque han pasado a utilizarse de una manera específica por parte de los primeros filósofos que hace que aludan a sentidos que no eran sus sentidos cotidianos. Y por lo tanto entendemos que uno de los primeros pasos de la filosofía antigua, esto pasa mucho cuando explicamos los propios términos de la lengua griega, uno de los primeros pasos es la separación del lenguaje filosófico respecto del lenguaje ordinario. Esto puede ser un tema muy interesante, pero tenemos que complementarlo haciéndonos conscientes también de que en paralelo se produce otra separación que quizá es menos habitual centrar el foco en ella, pero que resulta igualmente interesante, que es la separación que se produce entre lenguaje filosófico y lenguaje poético. Sobre todo teniendo en cuenta la presencia cultural, la enorme presencia cultural que el lenguaje poético tenía en el ámbito griego, no solamente a nivel literario, por ejemplo, sino también a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, etc. Hay, además, una puesta en escena propia de lo filosófico en la antigüedad, una puesta en escena, una puesta en ejercicio escénica que resulta también muy interesante de analizar. Pero no porque se conciba de algún modo la filosofía como un terreno semejante al poético o al dramático y armonizado con el espacio de lo poético o el lenguaje de lo dramático, sino más bien al contrario. Porque desde su origen la filosofía vivió un conflicto con la poesía. La filosofía griega nace en conflicto abierto con el espacio y el lenguaje y el modo de acción e incluso con los objetivos de lo poético. En el libro 10 de la República, Platón hace alusión de una forma muy clara a todo esto cuando pone en la boca del personaje de Sócrates las siguientes palabras. Dice Sócrates: hay un antiguo conflicto entre filosofía y poesía. Este pasaje, que es de 607b, deja muy claro que el propio Platón ya lo concibe como algo que tiene una tradición previa muy larga. Si Sócrates ya alude a él como un antiguo conflicto, es porque se originó prácticamente tan pronto como la filosofía nace, tan pronto como da comienzo a la historia de la tradición filosófica. ¿Y qué conflicto es este? El que se desata al poner la filosofía en juego, algo que no había puesto en juego hasta ese momento nunca el lenguaje poético, el lenguaje de la épica y el lenguaje de la mitología, que es el valor de verdad, el tema del valor de verdad. La filosofía es un tipo de poesía peculiar, un tipo de poesía extraña, que se revuelve contra la poesía en general. El pasaje que acabo de mencionar de República continúa con una alusión a la filosofía bajo la denominación de perra aulladora, es como se la denomina en ese pasaje, perra que ladra a su propia dueña, entendiéndose que su dueña es la poesía. De la propia poesía ha nacido un nuevo tipo de lenguaje poético, que es el lenguaje filosófico, y ha nacido directamente revolviéndose contra su progenitora, contra su punto de partida. Se revuelve contra la poesía en general. ¿Por qué? Porque reclama una presencia para la verdad, reclama un papel concreto de la verdad. La pretensión de verdad, por lo tanto, del discurso filosófico, se ejerce frente a la ficción del poeta. Y de aquí va a salir una gran parte
de la concepción platónica de este conflicto entre el lenguaje poético y el lenguaje filosófico. El apogeo de ese conflicto se da, como es bien sabido, en una parte de la obra platónica en la cual se expone la problemática asociada al hecho de mantener el lenguaje poético dentro de la polis ideal. Es curioso que sea Platón específicamente, Platón filósofo y poeta, grandísimo poeta, gran dominador, gran literato de la lengua griega, el que escribe filosofía en forma de dramas filosóficos dialogados, pero también al mismo tiempo pretende construir una reforma educativa que es muy consciente de la importancia educativa de la poesía en la formación moral de la ciudad. En esta formación moral ciudadana tiene un papel destacado el teatro. Y eso es algo que hoy tenemos que tener muy presente a lo largo de esta obra que tenemos por delante. El teatro va a cumplir un papel de muchísimo peso en la formación moral del colectivo ciudadano. Y es lógico que Platón sea consciente de ello, dado cómo ha nacido el teatro mismo en el contexto griego. El teatro griego ha nacido como algo que está muy alejado de nuestro concepto contemporáneo de la teatralidad. El concepto griego del teatro no nace, para empezar, como un entretenimiento, no es concebido inicialmente como un ejercicio de mero entretenimiento, aunque pueda, además de otras funciones, entretener. Es visto todo el teatro griego, tanto la tragedia como la comedia, como algo que es siempre escenificación de un debate público, siempre es concebido como una escenificación de un debate público, y por ello el teatro es aquí un ejercicio siempre de autorreflexión de la ciudad. La ciudad reflexiona sobre sí misma, sobre sus propias dinámicas, sobre sus propias opiniones, sobre sus propios conflictos internos, a través de la puesta en las tablas del teatro de un ejercicio de debate ficcionado que no es meramente un debate ficticio y que no pretende únicamente entretener al ciudadano, sino hacerle pensar sobre ese tipo de elementos sociales y culturales y políticos que están teniendo lugar en la puesta en ejercicio de la dinámica ciudadana. En toda puesta en escena antigua, entonces, se presenta a los espectadores las inquietudes, las grandes inquietudes de la ciudad. Se les hacen presentes para que se enfrenten a ellas. Y cumple un papel, como es muy sabido, un papel destacado en ese ejercicio, el coro. El coro que ejerce de voz pública, voz para la opinión colectiva, voz que permite la expresión de los estados de opinión, de lo que los griegos llamaban endoxa, estados de opinión colectivos que se están extendiendo o están retrocediendo por toda la ciudad. Se busca, por lo tanto, la generación de reflexión crítica colectiva sobre esos estados de opinión. ¿Por qué consideramos valioso lo que consideramos valioso? ¿Por qué consideramos válido lo que consideramos válido? ¿Por qué consideramos preferible lo que consideramos preferible? Esto se puede hacer de dos maneras distintas y ahí va a estar la gran diferencia entre la comedia y la tragedia. Se puede hacer con solemnidad mítico-religiosa, que va a ser el modo de exposición de este tipo de problemática por parte de la tragedia, o se puede hacer mediante un desmontaje satírico de la anatomía opinativa de la ciudad, como va a hacer la comedia. Tragedia y comedia se separan así por dos detalles esenciales, pero al fin y al cabo pequeños. En primer lugar, las comedias construyen ese ejercicio de autorreflexión colectivo con un tono desenfadado, mientras que las tragedias lo hacen con solemnidad, ya lo hemos dicho. En segundo lugar, las tragedias metaforizan la identidad de todos los intervinientes en ese debate público, de todos aquellos que sostienen esa séndoxa, mediante su disolución o subsunción en identidades del mito o de la épica. Mientras que la comedia prefiere aludir de forma explícita y directa a esos intervinientes, si es posible incluso con nombres y apellidos, mencionarlos de forma explícita. Aunque también a veces los metaforiza en ocasiones mediante un ejercicio de fantasía, convirtiéndolos, por ejemplo, en avispas. En los dos casos, el contenido es político, el contenido es nuclearmente político. Se trata de un espectáculo público con un origen ritual, pero convertido en un espacio para la crítica abierta y la autorreflexión por parte de todos los integrantes de la ciudad. Todos los asistentes, por lo tanto, tienen la capacidad para ser expuestos ante un espejo que muestra
la puesta en ejercicio de esas opiniones que forman el curso de la ciudad. Por ese motivo no es casual que el teatro y filosofía sean dos fenómenos que nacen prácticamente juntos en Grecia, que se encuentran prácticamente al mismo tiempo con la cultura griega. Desde ángulos diferentes, por supuesto. La filosofía requiere de un ejercicio del espíritu crítico específico, muy, muy concreto, y eso también, evidentemente, hace que tenga un vínculo y un contacto con el teatro desde su nacimiento, y a su vez el teatro requiere de ideas, no funciona sin ideas. Una puesta en escena necesita un contenido que tiene que tener unas ideas como base, y eso hace también que la filosofía, el teatro, esté reflejando los debates filosóficos de su momento. Ambos fenómenos, entonces, se aportan mutuamente elementos cruciales que contribuyen a formar sus propias condiciones de existencia. Y, sin embargo, hay conflicto entre ambos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que, a pesar de esa enorme proximidad y de esos vínculos comunes, encontremos un conflicto también en la base misma del funcionamiento de esta dupla? Pues, en primer lugar, en el conflicto poesía-filosofía, juega un papel crucial la noción de mímesis. Tiene muchísimo peso esta noción tan importante en la concepción de qué es exactamente lo teatral en la Grecia clásica. Mímesis, que solemos traducir a veces como imitación, a veces como representación, y ambas traducciones son formas de reflejar adecuadamente ese significado inicial. Se trata de eso, justo, de imitar, representar. Pero al mismo tiempo, mímesis tiene dos sentidos ligeramente diferentes dentro de ese imitar, representar. Un primer sentido, que podríamos decir que es el sentido teatral restringido, solamente alude a lo que ocurre en una obra de teatro. Es un sentido en el que se alude con el término mímesis a lo que une al actor con el personaje. El término mimeistai se podría traducir entonces al castellano como hacer de, en el sentido en el que un actor hace de Edipo, hace de Antígona, hace de Medea. O sea, ocupa el papel de y representa e imita a ese personaje. Un segundo sentido, también plenamente presente en todo lo que estamos planteando, sería más bien un sentido general, referido a la relación no ya del actor con el personaje, sino del relato o del discurso con lo imitado. O sea, se trataría, este segundo sentido, se trataría de el sentido en el que todo contenido de lo ficticio tiene una relación con lo real. Todo contenido de la ficción imita a la realidad. La imitación verosímil de un mundo real o no, un mundo que es el caso o no, podríamos decir, pero con reglas que son reales, reglas que tienen que ser consistentes, que tienen que ser de algún modo lo que le otorga verosimilitud al propio relato. O sea, reflejar algo como algo, reflejar la antigua ciudad de Tebas como viviendo un conflicto, etc. A causa de este segundo sentido, se aprecia que el discurso poético o teatral no deja de ser discurso apofántico, precisamente porque muestra algo como algo. Al menos así lo va a ser para Platón, con toda claridad. Platón le va a mantener en todo momento ese carácter de discurso apofántico. Quizá habrá que mencionar más tarde que esto Aristóteles vendrá a ponerlo en cuestión en cierta medida. Una de las causas de la desconfianza que tiene Platón hacia la poesía reside en las consecuencias de esa relación mimética del primer sentido que estábamos mencionando, el del actor con el personaje. Hacer de X personaje lleva a incorporar el personaje representado, de algún modo. Hay que tener cuidado con ello. Dice Sócrates en el libro tercero de la República, en 395 CD, dice, hay que tener cuidado para que no suceda que comiencen imitándolo y terminen apropiándose de su modo de ser. O sea, hay de algún modo que tener cierta precaución con este tipo de imitación porque el carácter de lo imitado se transmite al imitador. Y continúa Sócrates diciéndole a su interlocutor, ¿o es que no sabes que las imitaciones, cuando se practican desde la juventud prolongadamente, se instalan en los hábitos y en la naturaleza, afectando al cuerpo, a la voz y al modo de actuar? O sea,
hay un riesgo, por parte de Platón se contempla un riesgo de una contaminación, de algún modo, del carácter del personaje imitado a través de la imitación. Y esto es un problema fundamentalmente porque los personajes dramáticos, los personajes de la tragedia, no son modelos éticos. Están lejos de ser modelos éticos. Por lo tanto, la mímesis, en ese primer sentido, de sus comportamientos, deja la puerta abierta a que comportamientos no deseados, a que modos de actuar no deseados, entren en la ciudad. El conflicto con el lenguaje poético se establece entonces porque el filósofo declara la verdad, mientras que el poeta imita, en el segundo sentido, lo que no es. Y al hacerlo, lo hace en un contexto que permite la entrada de unos comportamientos que el filósofo, en este caso Platón, no desea que se introduzcan en la ciudad. Todo esto lo planteo fundamentalmente como puerta de entrada a la problemática que vamos a tratar hoy. Y para terminar esa puerta de entrada, quiero introducir un elemento exterior a la antigüedad griega, pero creo que pertinente y creo que interesante para analizar esta cuestión, que es la sociología de Erving Goffman, que voy a tratar muy rápidamente simplemente como un elemento colateral que nos puede ayudar a comprender más adecuadamente esto. Goffman es un sociólogo de campo del siglo XX, un sociólogo que lleva a cabo un trabajo directo con el modo de acción de las personas en diferentes contextos, investiga mediante observación directa las diferencias en el comportamiento que tenemos todos en función de los contextos en los que nos encontramos. La diferencia en el comportamiento, por ejemplo, entre el contexto de trabajo y el contexto de ocio, entre el contexto de personas que conocemos mucho y personas que no conocemos casi, o contextos de tipo reunión social por motivos diferentes. No será el mismo tipo de comportamiento que tendremos en una boda, en un cumpleaños, en un funeral, etc. Y postula Goffman que lo que guía nuestro comportamiento no es nuestro modo de ser, sino el personaje que todos representamos. Por lo tanto, postula una peculiar forma de la noción de mímesis. Se da en nosotros la mímesis del papel que el otro espera de nosotros en cada uno de nuestros contextos sociales. Y esto se da, además, de una forma muy compleja porque hay distintos otros en distintos contextos en los cuales nos movemos y, por lo tanto, distintos otros implican distintos personajes. Nosotros mismos, de hecho, somos un peculiar tipo de otro para nosotros mismos. También actuamos de una determinada manera ante nuestra propia mirada y queremos cumplir con ciertas expectativas que nosotros mismos tenemos sobre nuestro propio comportamiento y, por lo tanto, nos autorrepresentamos, nos autorretratamos, creamos automáscaras en nuestro propio comportamiento, incluso cuando estamos solos. Bien, este nudo de temática, este conjunto de elementos y de conceptos es lo que quiero tener presente a la hora de valorar un aspecto de la puesta en ejercicio social de la filosofía antigua que no ha sido muy valorado ni muy tenido en cuenta, que es su escenificación. El debate filosófico no consiste en una mera exposición neutral de contenidos. Nunca lo ha sido y desde luego no lo era tampoco en época clásica. No se trata solo de discurso declarativo. No hay meramente un agente neutral exponiendo como considera que es el mundo, sino que hay, de forma paralela y aledaña a esa exposición de contenidos, una inevitable puesta en escena en toda forma de exposición de filosofía. El filósofo no es, por lo tanto, un observador neutral que relata lo observado. Es también él un personaje del drama social de la ciudad, algo de lo que, por cierto, Platón da muy bien cuenta en la propia forma de desarrollo de los diálogos socráticos que escribe. Esto alude a todas las formas de filosofía y se podría poner ejemplos de cualquier escuela o de cualquier corriente filosófica de la antigüedad. Podríamos tomarlos del platonismo, podríamos tomarlos de los sofistas, de la escuela de Cirene, de la escuela de Megara, del pitagorismo, etc. Pero hoy quiero centrarme fundamentalmente en una de las corrientes filosóficas que más trabajaron, más perfilaron y más sacaron rendimiento a su propia puesta en escena, que es la corriente cínica, que, como ha dicho el doctor Josué Manzano en la presentación, yo he trabajado con más intensidad.
De todas las formas de filosofía griega, creo que el cinismo es la que más juega con la escena, la que más cuidado pone y más atención pone en la construcción de una escenificación de su modo de puesta en ejercicio. Específicamente, sobre todo, habría que pensar en Diógenes. Diógenes es el gran maestro de la autoescenificación en el debate público griego. Diógenes, además, filósofo que se dedica específicamente a la puesta en cuestión del nomos social mediante actos chocantes. El nomos, la convención social, como gran enemigo de esta corriente filosófica. Óscar Reyes dice de esta filosofía lo siguiente. Dice, la filosofía cínica recurre a la teatralidad para tratar de hacer frente y responder a esas verdades eternas que tanto le gustaban a la filosofía platónica, verdades que se expresaban en todo el concepto de cultura y de civilización. Recurre, por lo tanto, a la teatralidad, la corriente cínica, para de algún modo poner en cuestión esas verdades. Esto nos muestra, y además se nos señala específicamente, que esas verdades aluden a todo el concepto de la cultura y la civilización, a todo el contexto cultural, por lo tanto. Esto nos muestra al cinismo como lo que podríamos llamar, aunque sea algo anacrónico, creo que es muy, muy revelador y que por lo tanto merece la pena cometer el anacronismo, lo que podríamos llamar el primer movimiento contracultural de la historia. El cinismo es un movimiento contracultural como luego lo pueden ser tantos y tantos movimientos del siglo XX, porque lo que pretende precisamente es luchar contra su propia cultura, contra el propio establecimiento de unos marcos normativos culturales que no tienen por qué corresponderse con lo natural y además no tienen por qué ser realmente algo que contribuya al bienestar de los integrantes de la sociedad, sino que más bien quizá los esclaviza. La pretensión del movimiento cínico, por lo tanto, será la de acabar con esas convenciones, luchar contra esas normas, a veces normas no escritas, que rigen nuestro comportamiento y que nos impiden tener un comportamiento realmente natural, un comportamiento que tenga una correspondencia mayor con las exigencias de la propia naturaleza, con las exigencias del día a día. Y por lo tanto que a veces nos separan y nos distancian de cosas tan elementales y tan naturales como nuestro propio cuerpo. En el fondo, este planteamiento por parte del cinismo antiguo, esta búsqueda de una ruptura con la construcción convencional de su propia cultura, lo asemeja, en algunos sentidos, por supuesto, no de forma plena, pero en algunos sentidos lo asemeja con las vanguardias artísticas, o por lo menos con muchas de las vanguardias artísticas del siglo XX. Podríamos pensar, por ejemplo, en cosas como el dadaísmo y su lucha contra las convenciones en el terreno artístico. Diógenes sería en este sentido quizá algo así como el primer artista del happening contracultural, tal y como lo plantea Sloterdijk en el famoso libro de la crítica de la razón cínica. Alguien que, por lo tanto, de alguna manera está construyendo las bases de un tipo de acto filosófico, una acción filosófica, que al mismo tiempo es una clara escenificación, una puesta en escena de un acto filosófico contrario, disolución, con potencial de disolver las convenciones sociales de su momento y las normas comportamentales asumidas y dadas por válidas sin reflexión. Desde ese punto de vista, el cínico sería algo así como un personaje de un drama, de una comedia, de una sátira que se va construyendo en la propia acción filosófica cotidiana más que escribirse y que se va improvisando en el día a día del debate callejero en la propia ciudad. Un personaje que convierte además en sátira la solemnidad habitual del drama filosófico, que debate y discute con los principales integrantes de la filosofía de su momento, con los principales integrantes del contexto cultural que vive, pero lo hace eliminando el factor de la solemnidad del ejercicio del discurso racional. Parodia permanentemente el resto de posiciones filosóficas, el resto de formas de filosofía. Es, de hecho, el ejemplo perfecto del filósofo crítico, refutador, que utiliza el humor del modo en el que aparece el planteamiento del humor como parte de la refutación hacia el final de la retórica de Aristóteles. El humor para hacer ver ridículo lo serio.
Un ejemplo muy bueno que podríamos poner de esta situación, para que no estemos hablando sencillamente en el aire, sino que lo tomemos como referentes directos claros, podría ser ese pasaje en el cual se nos relata que Diógenes ha asistido a una conferencia pública de alguien, aparentemente se trata de un megárico, que defiende las tesis de Zenón contra el movimiento. Una conferencia, por lo tanto, sobre la imposibilidad del movimiento. Y acabada la conferencia, la forma de intervenir en el debate de Diógenes se nos relata que es no refutar de palabra lo que ha dicho ese conferenciante, sino meramente levantarse y marcharse. El levantarse y marcharse de Diógenes en medio de esa conferencia, en el seno de esa conferencia, convierte la propia conferencia sobre la imposibilidad del movimiento en ridícula. Y más todavía si alguien lleva a cabo algún tipo de reclamación hacia Diógenes de que no se marche. Si el conferenciante le dice a Diógenes que no se marche, el conferenciante que acaba de defender que el movimiento es imposible, el propio conferenciante está quedando en ridículo y lo que va a ocurrir va a ser la carcajada por parte de todos los asistentes a la propia conferencia. Evidentemente es un ejercicio muy interesante para nosotros a nivel filosófico porque se trata de un ejercicio de refutación, pero se trata de un ejercicio de refutación satírico mediante el uso del humor sin ni siquiera la intervención de la palabra. Lo que hace Diógenes no es refutar argumentando, sino que refuta directamente con un acto, refuta desde el cuerpo, refuta con un movimiento que podría ser reflejado perfectamente en una acotación teatral. Un dramaturgo podría haberlo reflejado mediante una acotación, la descripción de una acción, la mera descripción de una acción, porque es mediante el cuerpo como se pone en ejercicio esa crítica, esa disolución de una argumentación teórica que precisamente por demasiado teórica está desvinculada de lo propiamente corporal. Se trata, por lo tanto, al mismo tiempo también de una forma interesantísima de disrupción de lo esperado. Nadie espera en ese momento, en ese contexto, ese acto por parte de Diógenes. Eso va a ser una de las características habituales de sus actos cínicos. Los actos cínicos están atravesados por ese ser inesperados, por ese ser contrarios a lo que suele ocurrir en determinado tipo de contextos. Y también está atravesado por la ruptura de los roles aplicados a la propia escena social. Quiero decir, se produce en los actos de Diógenes de forma habitual una ruptura directa de lo que se considera el modo de acción natural, adecuado, admitido, para un contexto concreto, en un momento concreto y un lugar concreto. Esto lo ha expuesto muy claramente Rist, diciendo básicamente que el filósofo cínico hace cualquier cosa en cualquier sitio. Esta expresión es muy interesante, la forma de planteamiento, cualquier cosa en cualquier sitio. Esto explica muchas de las anécdotas que se han transmitido para nosotros de Diógenes. No hay lugares que estén privilegiados para determinado tipo de acción frente a otros lugares. Todas las acciones son válidas para todos los lugares. Todo es, para el cínico, todo el contexto ciudadano, todo el contexto político, todos los lugares de la ciudad, son a la vez la escena adecuada para su puesta en cuestión crítica, mediante actos que muchas veces incluso son considerados desvergonzados porque no deberían, por lo menos la cultura griega del momento asume que no deberían ser llevados a cabo en ese contexto, en ese momento, delante de quienes pueden contemplarlo, etc. Además, también forma parte de este mismo tipo de contexto y de esta misma forma de disrupción mediante lo inesperado, el conjunto de actos paródicos de refutación que Diógenes lleva a cabo frente a otras formas de filosofía más caracterizadas por la teorización. El ejemplo paradigmático es el famoso ejemplo del pollo desplumado que lanza Diógenes por encima de la tabla del muro de la academia de Platón como respuesta a la supuesta definición de Platón del ser humano como bípedo implume. Ese famoso acto por parte de Diógenes no solamente es refutador y meramente se trata de un ejercicio de la muestra patente de un caso concreto de bípedos sin plumas que no es un ser humano, sino que mucho más que eso es crítico con la propia teorización por el hecho de que la muestra como ridícula y es un acto que trata de vulnerar los límites mismos del ejercicio de la refutación mediante el lenguaje, empleando de nuevo algo que no tiene por qué tener
palabras asociadas. Algo que directamente es un modo de refutación con la corporalidad y con la acción. Bien, la corriente cínica es muy interesante que sepamos que tuvo un intensísimo contacto, una intensísima relación con el terreno de lo trágico, no solamente con el de lo cómico. Antístenes escribe tragedias. En el listado de obras de Antístenes que nos transmite Diógenes Laercio hay una buena cantidad de títulos de tragedias que hemos perdido, que no conservamos, pero aún así sabemos que fue un escritor de tragedias. A Diógenes también se le atribuyen tragedias, aunque en este caso hay mucha más duda de que realmente fueran suyas. Es muy probable que sean atribuciones espurias y que realmente no las escribiera el propio Diógenes. Pero de algún modo, si se le atribuyeron es porque esas tragedias que pasaron al acervo, por lo menos durante un tiempo, como tragedias de Diógenes, encajaban tenían una correspondencia con la posición filosófica de Diógenes. Así que si no era Diógenes, alguien en el contexto estaba escribiendo tragedias con un contenido de carácter cínico. Pensemos también que incluso Crates de Tebas se nos cuenta que se convierte al cinismo tras presenciar una tragedia. Está presente en una puesta en escena de una tragedia de un autor que no sabemos quién es, y está en escena un personaje, el personaje de Telefo, uno de los hijos de Heracles, viviendo en la miseria, llevando solamente una única prenda de ropa y un cestillo con todas sus pertenencias, y algo dice en el transcurso de esa tragedia que al espectador Crates de Tebas, que en ese momento era, recordémoslo, no solamente un ciudadano acomodado, sino el ejemplo perfecto del ciudadano que vive totalmente cómodo con la estructura cultural, económica y normativa de la Grecia de la época, eh, ese Crates todavía plenamente inserto en la nuclearidad de la cultura griega del momento, sale del teatro decidido a abandonar ese lugar privilegiado de la sociedad, a convertir directamente todas sus propiedades, todos sus bienes en dinero, llevar ese dinero al puerto y arrojarlo al mar, destruirlo, para liberarse de las cadenas de lo normativo. Esa conversión, ese acto de conversión, que de una forma tan interesante analiza Carlos García Gual en el libro La secta del perro, resulta especialmente llamativo para nosotros que venga originado por algo que no es un debate filosófico, sino la contemplación de una obra teatral. Y además, también hay que señalar que a lo largo de todo el corpus conservado de la corriente cínica, de todo el corpus de pequeños fragmentos y alusiones y anécdotas que tenemos conservadas, que tienen que ver con los primeros cínicos, con los cínicos de la primera época, tenemos conservadas abundantísimas citas de tragedias en pasajes atribuidos a Antístenes, a Diógenes, a Crates, a Hiparquia, citas que ellos llevan a cabo, algunas veces de tragedias que ya conocemos, otras de tragedias que no conocemos, pero que de algún modo implican que la presencia y la importancia del lenguaje trágico es también de gran nivel en el pensamiento cínico. Pero también hay una importantísima relación con la comedia por parte de esta corriente filosófica. Hay muchos ejemplos distintos que podríamos traer aquí para tratarlo, pero quizá el ejemplo más claro, el más paradigmático, es la descripción del atuendo del filósofo cínico Menedemo que se nos transmite. Se nos dice, voy a leer directamente el pasaje, se nos dice: Menedemo fue discípulo de Colotes de Lámsaco. Este, según dice Hipóboto, se ilusionó de tal manera con la prestidigitación que se paseaba vestido de Erinia, diciendo que había llegado del Hades como inspector de las faltas que se cometían para notificarlas a las divinidades que allí abajo habitaban a su regreso. Su vestimenta era la siguiente: una túnica talar grisácea ceñida con un cinturón púrpura, un sombrero arcadio sobre su cabeza, con los 12 signos del zodíaco bordados, coturnos trágicos, barba larguísima y en la mano un báculo de madera de fresno. Esta descripción no es la descripción que esperaríamos de un filósofo. Es la descripción de un actor de comedia. Es claramente la descripción de un actor de comedia.
Esto tiene dos explicaciones posibles. O el transmisor de este pasaje, que es Diógenes Laercio, ha equivocado, o alguna de las fuentes que Diógenes ha empleado, ha equivocado eh, un contexto cómico con uno real y una descripción de algo que ocurría en una comedia ha pensado que se atribuía, que debía atribuirse no al personaje Menedemo, sino al verdadero filósofo Menedemo, o la otra alternativa es que el personaje filósofo real, Menedemo, ha decidido construirse su modo de escenificación ante el colectivo de la ciudad mediante una imitación del actor de comedia. Cualquiera de las dos cosas resulta absolutamente interesantísima. Y probablemente va a ser imposible determinar cuál de las dos es la correcta. Hay especialistas que optan por una y especialistas que optan por la otra. No se trata solamente, este sería el ejemplo más llamativo, de encontrarnos a un filósofo cínico, si es que es así la situación, encontrarnos a un filósofo cínico disfrazado de actor cómico, o encontrarnos una comedia en la que uno de los personajes es tan fielmente un filósofo cínico que es confundido con un filósofo cínico real. No se trata solamente de esto, sino que además hay un intenso vínculo del filósofo cínico, de la filosofía cínica en general, con la comedia a través de su modo de empleo de la risa. La risa es una de las herramientas nucleares, de las más importantes herramientas que tiene en su mano la filosofía cínica para llevar a cabo su tarea de puesta en cuestión de las convenciones sociales de su tiempo. Y el empleo de la risa por parte del cinismo, además, es especialmente interesante. Se utiliza la risa como herramienta catártica. Se busca liberar, se busca eliminar el peso, quitar el peso de sobre los hombros al interlocutor del filósofo cínico mediante la carcajada, mediante el estallido de la risa. Trata de algún modo, por lo tanto, la risa de ser un contrapunto de la seriedad habitual de la cultura griega, de algún modo eliminar el peso, eliminar la gravedad de la convención social y, por lo tanto, permitir que quien se ríe libere ese peso que cae sobre sus hombros cada vez que lleva a cabo un acto del tipo que sea que no se corresponde con las expectativas sociales. Esto hace que el filósofo cínico también sea alguien que debemos concebir siempre con un profundo carácter lúdico. Está deseando intervenir en el debate de manera juguetona, de manera risueña, de manera capacitada para producir esa risa, a pesar de que eso no implica que no se esté tomando en serio el contexto que se está produciendo y el debate que se está produciendo. Para esto, José Antonio Martín García creó un término en castellano que traduce muy bien un término griego presente en la obra de los cínicos, que es el término spudaiogeloios en el griego, el término en castellano serio burlesco. La conjugación de la seriedad y la burla. Serio burlesco es, en este contexto, aquello que se lleva a cabo con una intención burlesca, pero que tiene un fondo serio. O al revés, se ejercita la seriedad cuando algo debería más bien considerarse plenamente ridículo, de tal manera que se produce un choque entre seriedad y humor. Todo esto van a ser los elementos que van a permitir que en el seno de la corriente filosófica cínica se dé el espacio adecuado para que se produzca el nacimiento de la sátira griega. No exactamente el mismo tipo de género que luego vamos a encontrarnos en Roma. La sátira romana tiene algunos elementos diferentes. La sátira griega aquí va a estar asociada fundamentalmente a la figura de Menipo. Menipo, uno de los discípulos de Diógenes, al que la tradición atribuye, no hemos conservado esa obra, pero al que la tradición atribuye ser el creador de las primeras obras que pueden llamarse propiamente hablando sátiras. Sátiras que tendrían esa intención de producir una reflexión seria a través de un ejercicio de la ridiculización y el humor. En cierto modo, estamos hablando aquí de algo que puede concebirse como una radicalización de la ironía socrática, como si la ironía socrática se llevase hasta sus últimas consecuencias y sus máximos efectos. El acto cínico, desde este punto de vista,
es un ejercicio de teatralización de la crítica social. Algo que en cierto modo ya podíamos entender que estaba pasando en muchos otros filósofos previos. Esto ya estaba pasando en los debates entre sofistas o en los debates de los sofistas con Sócrates. Pero aquí directamente se hace con una mayor conciencia de la importancia de esa teatralización. Solo tiene sentido el acto cínico en la medida en que forma parte de ese contexto teatralizado y, por lo tanto, solo tiene sentido el acto cínico en la medida en la que es visto. Esto también me parece interesante tenerlo presente. Una de las clásicas preguntas que se vuelcan contra el cinismo es por qué, si el filósofo cínico lo que quiere es abandonar el contexto de lo convencional, de lo cultural, de lo normativo, y regresar al contexto de lo natural, ¿por qué no se marcha de la ciudad? ¿Por qué no se va al bosque, al monte, y vive sumergido en la propia naturaleza? Y la respuesta directa, fundamental, es que eso haría que perdiese sentido su tipo de crítica. Su crítica es una crítica para la puesta en cuestión por parte del otro de esas convenciones artificiosas en las cuales vivimos. Y eso implica tener que quedarse en la ciudad para poder ejercer esa crítica, porque la polis es su público. El acto cínico es uno de los elementos de una dramatización permanente, de una puesta en escena permanente que el cínico está llevando a cabo en un escenario que es la ciudad. Y solo tiene sentido llevar a cabo esa dramatización en la medida en la que hay público. Igual que el actor no va a empezar a representar la tragedia o la comedia en el teatro cuando todavía no hay nadie sentado para escucharle y para contemplarle, tampoco lo va a hacer el cínico en mitad de la naturaleza. El espacio de puesta en ejercicio de la crítica cínica es el espacio colectivo, ciudadano, público, precisamente porque tiene de teatral eso que tiene la propia palabra teatro en su etimología, el tener que ser vinculada con lo visto, el ser el lugar para lo visto, el teatro, el lugar para lo que se ve, que se contempla. Por lo tanto, en esta concepción del pensamiento clásico, el filósofo es un personaje. Tanto el filósofo cínico como su interlocutor o su adversario son personajes. En concreto, el filósofo cínico se toma a sí mismo como personaje y toma su vida como obra irónica que tiene que ser construida en el proceso de puesta en ejercicio de sus actos ante ese público social colectivo. La sátira no es solo entonces la obra escrita por Menipo y sus continuadores. Lo satírico inunda la vida del filósofo. Es directamente su puesta en choque, su puesta en conflicto con el resto de integrantes de esa colectividad, lo que tiene que ser concebido desde el ángulo del contenido de esa noción de lo satírico. Y el espacio público es evidentemente entonces el espacio escénico, una especie de gran teatro del mundo antes de que sea formulada la idea de gran teatro del mundo. Todo lo que ocurre en la escena del teatro literalmente hablando, es político. Esto ya lo hemos mencionado, es algo que forma parte de la naturaleza misma del teatro griego, pero también todo lo que ocurre en la ciudad es teatral. Se está dando una dinámica de la que los cínicos son extraordinariamente conscientes y quieren sacar partido precisamente de ella, en la cual hay una metaforización del ejercicio de la mímesis por parte de los actores y los personajes en la puesta en escena en el teatro y la relación que tiene cada uno de los filósofos con su teoría y con sus argumentos, que también tienen que ser puestos del mismo modo en dinámica en ese espacio teatral metafórico que es la ciudad en sí misma. Dicho todo esto, al plantearlo de esta manera, creo que es bastante natural que nos surja una duda bastante coherente y bastante razonable. A ver si soy capaz de explicar adecuadamente a qué me refiero con la duda que nos tiene que surgir. La duda tiene que ver con la coherencia interna de la posición filosófica cínica vista desde este punto de vista. ¿Afecta esta teatralidad a la coherencia interna de la crítica cínica? Quiero decir, ¿no corre el cínico riesgo de caer en la hipocresía si se concibe a sí mismo
como un actor de un drama satírico puesto en ejercicio en las calles? Esta duda ha tenido una formulación clásica muy habitual, o sea, no es una duda reciente, es una duda que los propios cínicos antiguos ya convivieron con ella y se vieron enfrentados a ella y que se ha dado de una forma muy variada en muchos textos distintos. Es la duda clásica que ha provocado, en cierto modo, la transformación del sentido mismo del término cínico. Fijémonos en el hecho de que fuera de contextos filosóficos, fuera de contextos académicos, cuando salimos más allá de las fronteras de nuestros campus universitarios y utilizamos la palabra cínico, no la utilizamos en el mismo sentido que como la utilizamos en una clase de historia de la filosofía antigua. Cuando en una clase de historia de la filosofía antigua decimos cínico, eso no tiene connotaciones de insulto, sino que es una caracterización de una posición filosófica que queremos explicar dándole el mismo tipo de dignidad que a cualquier otra posición filosófica que vayamos a explicar. En cambio, en cuanto salimos de ese espacio academicista y hablamos en la calle cotidianamente, si oímos la palabra cínico, eh, no significa lo mismo. Dicho de otra manera, yo no voy a reaccionar igual si a mí me llaman cínico uno de mis alumnos en clase hablando de la posición filosófica cínica que si me llama cínico alguien en un autobús. Mi reacción va a ser profundamente diferente, porque la palabra cínico ha derivado por completo hacia un significado peyorativo, que es un insulto que precisamente tiene que ver con la falta de coherencia. Un insulto que tiene un vínculo profundísimo con la hipocresía. De algún modo, en castellano al menos, en otras lenguas se utiliza de una manera ligeramente diferente, pero en castellano, cuando decimos de alguien que es un cínico, lo que queremos decir es que sus actos no se corresponden con sus palabras y sus palabras no se corresponden con sus pensamientos. Que hay una falta de congruencia entre esos elementos. De algún modo, por lo tanto, el cínico, desde ese sentido peyorativo, es concebido como un hipócrita, como alguien que reacciona de un modo que no es el modo en el que realmente siente. Es posible que de algún modo esta concepción que acabamos de atribuirle al cinismo, esta concepción teatralizada, esta escenografía de la filosofía, esta forma de puesta en ejercicio escénica de las críticas cínicas, se pueda trasladar a, a la pregunta por su coherencia y acabe llevándonos a discutir si de algún modo el cínico que pone en ejercicio su papel filosófico puede ser concebido también como un hipócrita con plenitud, si de algún modo esa deriva del término está justificada por esta forma de planteamiento. Para responder a esta cuestión, creo que tenemos que analizar la relación entre el filósofo cínico y su máscara goffmaniana, su máscara tal y como la concibe ese ejercicio sociológico del que hablábamos antes. La escenificación de una máscara de este tipo, de un personaje social, conlleva de alguna manera, de forma habitual, un proceso inevitable de identificación emocional. La simpatia, la famosa simpatia, que es esencial a la tragedia. Recordemos que sin este elemento de identificación emocional no se puede llegar a producir la catarsis. De alguna manera es esencial, en el planteamiento sobre todo aristotélico, es esencial que cuando se pone en ejercicio la tragedia en escena, se produzca ese proceso de identificación emocional entre el público y el personaje que está sufriendo el destino trágico en escena, para que se produzca en nosotros esa conjunción de elementos emocionales que tienen que ver con el miedo, que tienen que ver con eh, una noción, una correspondencia de identidad, que tienen que ver con el hecho de que vemos de algún modo personajes que no son mejores que nosotros, que podemos identificarnos con ellos. Tiene que producirse todo esto para que en nosotros, de alguna manera, se catalicen y se purifiquen nuestras emociones. Si no, esa identificación, si no se produce, hace que al final la obra trágica nos dé igual, que salgamos igual que hemos entrado, que no sería el objetivo de la tragedia. Bien, pues algo muy similar a todo ello es lo que ocurre con nosotros respecto de nuestras máscaras y la creación de personajes por parte de nuestra autoescenificación. Nuestras máscaras no son inertes, sino que transforman en parte nuestros verdaderos rostros.
Goffman insiste mucho en ello. La habituación a la máscara acaba produciendo una identificación con la máscara. Lo que escenificamos lo realizamos, lo sacamos de la ficción y lo llevamos al carácter, lo introducimos en el carácter. Por eso es tan importante la puesta en escena común, colectiva y crítica que supone la escena en el contexto griego, en el contexto social griego. Y me refiero con esto tanto al teatro literal como a la escena en tanto que ágora política, por ejemplo. La virtud autocrítica de la puesta en escena del diálogo es precisamente que nos hace poner en crisis nuestra identificación con nuestra propia máscara, nuestra identificación con nuestro propio personaje. No podernos creer del todo aquello que creemos, porque estamos en conflicto, porque chocamos inevitablemente con aquello que otros creen, con aquella máscara que otros se han construido. Por eso es tan importante que todo esto se ejerza a través del diálogo. La virtud principal autocrítica del diálogo frente al monólogo es que precisamente el diálogo nos pone siempre en contacto con la posición del otro, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con nosotros, y eso nos hace tener que replantear el alcance de nuestras creencias. Por eso se pone en ejercicio por parte de Platón, cuando Platón escribe este tipo de contexto, la forma de la escritura tiene que ser la escritura dialogada, aunque solamente sea para poner a un personaje que brevemente, de vez en cuando, dice algo tan simple como ¿qué razón tiene Sócrates? Ese simple ¿qué razón tiene Sócrates de vez en cuando llevado a cabo por Critón es esencial para que se mantenga el contexto de que esa ficción, ese drama filosófico, está en un contexto dialogado. Eso es lo que pierde el tratado filosófico, que hoy, por desgracia en muchos sentidos, es nuestra herramienta principal de puesta en ejercicio de la filosofía. Es lo que pierde esta misma conferencia mientras no se abra el debate posterior. Esta conferencia no está siendo más que un ejercicio más de razón monológica. Es en la puesta en diálogo donde realmente surge la oportunidad para el choque de la opinión con la opinión ajena. De algún modo, esa puesta en crisis social de lo que nos creemos es esencial para esta clase de puesta en ejercicio del pensamiento. El pensamiento crítico es de algún modo aquí el remedio al dogmatismo de creernos nuestras propias identificaciones emocionales. Y aunque no quiero ir por este camino o explorar demasiado en profundidad lo que esto va a suponer, esto nos podría llevar también a plantear exactamente qué tipo de efecto tiene este planteamiento respecto de la contemporánea problemática de la posverdad. Pensemos que, de hecho, precisamente la posverdad no es otra cosa que el derivado del hecho de creernos nuestras propias creencias, de creer, de hecho, de no ser capaces de poner en crisis nuestras propias creencias porque queremos que sean verdaderas. Y en tanto que queremos que sean verdaderas, las creemos por ejercicio de la voluntad. Precisamente esto es, ese contexto de la posverdad, es la antítesis directa de lo que se está intentando producir por parte de la cultura griega con la permanente presencia del diálogo como gran catalizador de la puesta en crisis de las propias creencias. Sobre esto, por cierto, hay un maravilloso texto de Lee McIntyre titulado simplemente Posverdad, que analiza el papel que ha tenido esa actitud con respecto a las propias creencias a partir del año 2016, que fue el año del auge del término posverdad a nivel mediático, con la primera elección de Donald Trump en la Casa Blanca. Esa primera elección, esa primera vez que aparece ese personaje político, junto con elementos que ocurrieron alrededor del tema del Brexit, llevaron a la toma de conciencia de la problemática que tiene, aunque eso sería un tema para tratar muy detenidamente, la problemática que tiene la creencia en nuestras propias voluntades epistémicas, nuestra propia deseo de que algo que consideramos que es verdadero sea verdadero. Y hasta qué punto eso nos lleva a desconfiar incluso de la prueba palmaria de que no lo es cuando nos muestran la prueba palmaria de que no lo es. Bien, de algún modo, de una forma muy interesante, lo que se pone en ejercicio en este modo de uso del debate teatralizado en el contexto griego es una estrategia preventiva contra esa excesiva
tendencia que todos compartimos al sesgo de confirmación, esa excesiva tendencia a creernos nuestras propias opiniones, que se produce en gran medida por la identificación que se lleva a cabo entre nuestra manera de exponernos ante nuestro público y nosotros mismos. El problema de esa identificación del filósofo con su máscara en la historia del cinismo se produjo con toda su profundidad. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta que planteábamos antes: ¿cuándo el ejercicio dramático perdió su carácter dialógico y pasó a ser principalmente discursivo o monológico? Explico esto con un poquito más de detalle. Mientras el cinismo de primera época continuó ejerciendo el debate en la calle de forma directa con sus conciudadanos y por lo tanto la herramienta principal era no solamente la palabra sino también el cuerpo, en una presencialidad directa en esa escena que era la calle de Atenas, de Corinto o de cualquier ciudad de la Grecia clásica, podemos contestar razonablemente a esa pregunta que planteábamos de si esto de algún modo pone en cuestión la congruencia interna de la propia filosofía cínica. Podemos contestar negativamente. No, no la pone en cuestión en esa primera etapa. El cínico es muy consciente desde dónde llega esa identificación y trata de emplear esa construcción de un personaje de una manera instrumental sin acabar creyéndose su propio personaje. El cínico de primera época. El problema viene con el paso del tiempo, con el paso de los siglos. Recordemos que la posición filosófica cínica es extraordinariamente larga a lo largo de la antigüedad, que dura hasta muy entrada la época romana. Cuando va pasando el tiempo, los cínicos tardíos van dando pasos cada vez más profundos hacia una pérdida de ese carácter dialogado y una conversión en hegemónico del discurso monológico. Lo único que van a hacer ya esos cínicos tardíos es lanzar discursos públicos, discursos que no esperan ser contestados, no entrar en debates y tampoco interactuar de la manera crítica en la que interactuaba Diógenes con sus que lo relacionan con Aristipo, que lo relacionan con Platón, que lo relacionan incluso con Alejandro Magno. Eso en los cínicos tardíos no lo vamos a encontrar. Los cínicos tardíos solo hacen grandes diatribas públicas. Y esas grandes diatribas públicas, además, no se llevan a cabo sin una cierta preparación previa. Se llevan a cabo siempre siendo conscientes de que hay unos determinados espacios específicamente adecuados y hay determinado tipo de interacción con esos espacios que permiten el efecto espectacular del filósofo ante su público. Estoy pensando en filósofos tardíos, cínicos tardíos como Demónax, como Agatóbulo, como Peregrino Proteo, mucho menos conocidos evidentemente que Diógenes, pero profundamente interesantes todos ellos, sobre todo por ese tipo de forma de concebir, de evolucionar la concepción de la teatralidad de su discurso filosófico. Demónax o Agatóbulo, por ejemplo, son conocidos fundamentalmente por cada vez que van a salir a esa escena pública a pronunciar discursos que van a ser escuchados por el público de la ciudad, salir de algún modo preparados. Preparados quiero decir, dispuestos específicamente para producir el efecto incluso visual que están buscando. Sabemos que los cínicos, de algún modo, valoraban, los cínicos clásicos, valoraban la moderación, valoraban la pobreza, valoraban una desposesión material, y eso les llevaba a llevar la barba descuidada, no peinarse el pelo como fuera la moda del momento, por considerar que eso era, al fondo, una más de las convenciones sociales, y dejar que se estropease naturalmente su túnica, su manto, y que este manto lleno de agujeros fuese una seña
de la naturaleza frente a la convención. No estar permanentemente cambiando de ropa en función de modas o en función de la consideración de que ya no vale ese manto porque, sí, porque tiene agujeros, porque el manto sigue sirviendo igual aunque tenga agujeros y aunque ya esté pasado de moda, entre comillas. Bien, pues esa dinámica de Monax o Agatóbulo la van a llevar a, a lógicas que ya no son la lógica original, de algún modo. Del tipo salir a esa escena pública tomando antes barro y manchándose barro en la cara para de algún modo simular el carácter de vagabundeo del cínico clásico. O romper deliberadamente la túnica antes de salir a escena para que la túnica esté rota al estilo cínico. O incluso no meramente dejar que la barba haga lo que quiera y que el pelo haga lo que quiera, que sería, digamos, el tipo de comportamiento natural planteado originalmente por Antístenes y por Diógenes, sino forzarlo afeitando parte de la cara y dejando parte sin afeitar, o afeitando parte de la cabeza y dejando parte sin afeitar, de tal manera que lo que se produce ya es más una deliberada búsqueda de la espectacularidad. Una búsqueda ya artificiosa de la espectacularidad. Esto va a producir la crítica por parte de algún modo, los espectadores más conocedores del cinismo original en esta etapa tardía. Personajes como Juliano, el emperador Juliano, el conocido como Juliano el Apóstata, que además es un gran autor de filosofía, o como Luciano, el satírico Luciano, ambos van a ver en este tipo de comportamientos la caída, la degeneración de la posición cínica original. Juliano va a escribir específicamente sobre todo contra un cínico callejero, un predicador cínico callejero llamado Heraclio, del que no sabemos mucho, y Luciano contra Peregrino Proteo, que sería, digamos, el último gran representante de esa línea de los cínicos artificiosos, que son de Monax, Agatóbulo, etc. En ese contexto vamos a encontrarnos, por lo tanto, críticas anticínicas que tienen que ver específicamente con esa búsqueda de crear un personaje excesivo que ya no tiene más sentido propio que el sentido de llamar la atención de la colectividad y de la ciudad, y que ya incluso ha perdido una gran parte de su potencia crítica original. El cinismo se ha convertido, digamos, en esa etapa final, en esa etapa tardía, ya en una mera impostura. Ya no tiene la capacidad para producir una fuerza equilibradora de las convenciones sociales, porque se ha convertido en una convención, una nueva convención, una convención artificiosa más como cualquier otra, en la cual el aspecto del cínico, el atuendo del cínico son una especie de uniforme convencional que ya no tiene detrás una crítica como tal, una estructuración de una crítica. El cinismo ha pasado a ser incluso una actitud de moda, podríamos decir. Dion de Prusa, también conocido como Dion Crisóstomo, en varios de sus textos nos atestigua que en su época se ha convertido en algo extremadamente habitual encontrarse por las calles del Imperio Romano con filósofos cínicos, que prácticamente hay más cínicos que cualquier otra cosa, que uno se va encontrando cínicos permanentemente. También en las noches áticas de Aulo Gelio hay alguna alusión del mismo tipo. Tenemos una enorme presencia entonces de cínicos, cínicos que ocupan todo, cínicos que están presentes por todas partes y que ya de hecho apenas saben quién era Antístenes, quién era Diógenes. Apenas saben nada de esa primera puesta en cuestión a través de un ejercicio de autoescenificación crítico que se había llevado a cabo en la época de apogeo del pensamiento cínico. Aquí ya no nos encontramos con ese tipo de crítica, sino con una mera moda cínica que ha proliferado y que de algún modo ha provocado el inicio de la caída del cinismo. No puede seguir el cinismo ejerciendo ese papel de crítica contracultural y convencional si él mismo se ha convertido en una parte más de lo convencional y contracultural porque se ha puesto de moda. No se puede seguir haciendo crítica de lo establecido cuando parte de eso establecido eres tú mismo. Un elemento de esta caída puede encontrarse en el deseo de los cínicos tardíos de seguir impactando a su público y seguir, en ese sentido, resultando
atractivos, espectaculares y teatrales. Platón veía un grave problema, recordémoslo, en la relación mimética que se establece, o que establece el poeta en su poesía, en el hecho de que el éxito de esa relación deriva o procede de la perspectiva con la que se imita la realidad. O sea, me refiero, el éxito deriva fundamentalmente de que esa perspectiva con la cual se imita la realidad agrade, de que resulte agradable a la multitud. Cuanto más agrada a la multitud, mayor éxito tiene el poeta. Y esto lo veía Platón en textos como el de República 602b, muy conocido, como un riesgo de demagogia. Un riesgo que permite una equiparación con lo que en política supone la demagogia. El agrado de la multitud guía el retrato que pinta el poeta, igual que guía el discurso crítico que lanza el cínico. El increpar al público para hacerle cambiar de posición que se llevaba a cabo en el primer momento del cinismo puede muy rápidamente convertirse en un mero divertir increpando. La misma relación la encuentra Goffman en la creación de nuestras máscaras, de nuestras permanentes construcciones de personajes con las cuales nos presentamos ante el colectivo social. Las componemos con vistas a aparentar ser lo que agrada a la gente que ejerce de público de nuestros actos en cada contexto y por lo tanto lo que espera esa gente, lo que espera ese público de nosotros. El cinismo tardío, de algún modo, exagera su papel para causar efecto en su público. Así lo entiende Juliano, así lo entiende Luciano, así lo entiende también Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios, en el texto de La Ciudad de Dios, en un pasaje muy concreto en el que desconfía de los actos de Diógenes, tratando sobre quién es Diógenes, desconfía de los actos de Diógenes y plantea que quizá hay que interpretarlos en el contexto o en el horizonte de la publicitación del pensamiento cínico. Que a lo mejor no tenemos que pensar que hay una verdadera sinceridad y honestidad en los actos de Diógenes, tanto como un mero deseo de impactar para y transmitir y divulgar el pensamiento cínico. Esto me lleva, y ya con ello voy a concluir, me lleva a plantear un ejemplo de nuevo del mismo tipo de crítica, pero en la propia antigüedad, que se transmite a través de Horacio, una anécdota en la cual se nos dice que hay un conflicto entre Diógenes y Aristipo en unos baños públicos, unas termas, en las cuales Aristipo, para llevar a cabo de algún modo una cierta broma filosófica, Aristipo el cirenaico, anticínico, toma el harapo, el trozo de manto lleno de agujeros de Diógenes, y se lo pone para ridiculizar de algún modo a Diógenes, y Diógenes sale a perseguirlo por las calles de la ciudad, desnudo, y cuando atrapa Diógenes a Aristipo, Aristipo se vuelve y le dice que con lo que acaba de hacer, acaba de demostrar que su filosofía es falsa. Y no se trata meramente en esta anécdota de que de algún modo haya mostrado Diógenes apego artificial y convencional a su prenda de ropa, sino que ha salido a la calle y ha preferido salir a la calle desnudo en pleno invierno, antes que ponerse la túnica cirenaica, la túnica lujosa de Aristipo, por miedo a ser visto como alguien que se viste de esa manera. De algún modo de aquí va a salir el tópico de que el cirenaico puede vestir con igual dignidad los dos mantos, el manto harapiento y el manto lujoso, pero también tenemos que leer aquí una acusación contra el cinismo. Una acusación, por supuesto, construida en época muy posterior, y por lo tanto una acusación que ya no alude tanto a los cínicos de la primera época como a los de la última, una acusación de no ser otra cosa que una pose, una postura, una mera impostura pública que no tiene realmente el fondo que originalmente se supone que debía tener. No poder desprenderse de su papel mostraría que no es más que un papel. No poder aparecer ante los ojos públicos como otra cosa que como un cínico mostraría que en realidad no hay una verdadera identidad
entre el filósofo y su personaje. El gran problema de esta escenificación de la crítica es, pues, el peligro de convertir la crítica en una máscara detrás de la cual ya no haya nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio Pajón, por su excelente presentación con esta disertación de la sátira y escenificación en el pensamiento antiguo que nos deja trazadas muchas ideas que hemos tenido. Perdón, aquí estamos también con la transmisión en YouTube, porque estamos transmitiendo en YouTube y en Facebook. Entonces, pues todas estas ideas que usted nos ha trazado, doctor, pues dan que pensar muchísimo desde la idea central que traza, que plantea como la filosofía es un tipo de poesía que me parece relevante, me parece muy vigente, hasta esta otra con la que cierra, en donde tenemos que seguir dialogando para eh, poner en cuestión qué es lo que percibimos, qué es lo que sentimos en el diálogo con otro, porque hay una cierta forma de esclerotización de la verdad, una forma además de asimilar la verdad con la seriedad. Eso es lo que yo percibo. Agradezco mucho su participación. Tenemos dentro de nuestro panel de asistentes a estudiantes, a colegas, la doctora Elvia Aidedi Fabio de Argentina, doctora, un gusto tener aquí presente, el doctor Mariano, doctora, qué gusto saludarle, el doctor Mariano Rodríguez González, también estudioso de aquí de la cultura griega, del pensamiento filosófico de aquí de la universidad, el maestro Oscar Frutis también, la doctora Erika Arlagé, la doctora Juana Martínez, el doctor Leandro Sánchez también ya que ha participado en varias ocasiones en este coloquio internacional, algunos otros alumnos, el doctor Epifanio que ya comentó algo. Yo solamente recuperé algunas ideas para que ustedes hagan esto que solicitaba el doctor, el diálogo para poder un poco desvincularnos, desidentificarnos de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Yo cedo la palabra para que alguien de ustedes pueda plantear el diálogo y preguntas al doctor Ignacio Pajón. Adelante, colegas, amigos. Bueno, como nadie avanza y les da la timidez, profesor, lindísima su exposición. Le habla Elvia desde Mendoza. No soy de Buenos Aires, soy de Mendoza, Argentina. Bien, ¿usted qué atribuye esos cambios en la mentalidad, casi le diría yo, que se desvirtúa la escuela cínica? ¿Hay problemas de índole política, social? ¿O directamente es como que se apagó la antorcha del cinismo? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante, muy compleja de contestar, porque hay muchos aspectos distintos que creo que cumplen un papel, pero creo que los más destacados, lo más importante, con el paso del tiempo se produce una pérdida de la unidad inicial que tiene la propia corriente cínica, que es una unidad muy difícil de sostener, porque al mismo tiempo la posición filosófica cínica es filosóficamente compleja, tiene una gran cantidad de elementos filosóficos de calado, que a veces no nos hacemos plenamente conscientes de ellos porque el material textual en el que se nos ha conservado es más bien de carácter anecdótico o de sentencias breves, pero detrás de esas sentencias hay conceptos filosóficos profundos que tienen una trabazón interna complicada hasta cierto punto, y en paralelo
absoluta falta de correspondencia con lo académico. O sea, el cinismo clásico no desea academizarse, no desea convertirse en una posición filosófica en la que lo esencial sea los razonamientos muy sutiles, muy teóricos. Busca el apego directo respecto de la realidad cotidiana. Y al hacerlo así, de esa manera, al tener esa búsqueda de un apego con respecto a lo cotidiano, de algún modo, eh, hoy no podemos evitar que nos parezca que llevar a cabo un trabajo academicista respecto de los cínicos sea traicionarlos. Y es que realmente lo es. En cierto modo supone traicionarlos. Traicionarlos en parte, pero al mismo tiempo también rescatar una parte de esa complejidad filosófica que tenían originalmente. El problema viene cuando, con el paso del tiempo, se produce una especie de escisión interna dentro de la corriente cínica entre aquellos que quieren preservar ese legado, pero optan más por la profundidad de las tesis, y aquellos que quieren preservar ese legado, pero optan más por el ejercicio directo de la práctica. Al separarse, al escindirse y convertirse cada vez más, con el paso de los subsiguientes años, en algo mutuamente excluyente, además en un contexto de crisis intelectual, de crisis social, económica y vital y moral por parte de la etapa imperial romana, eso va haciendo que cada vez sea más frecuente que los cínicos que practican la filosofía cínica en la calle no escriban ni lean filosofía cínica, y los cínicos que escriben y leen filosofía cínica no la practican en la calle. Y claro, al enfrentarse de esa manera, las dos ramas salen perdiendo, las dos partes salen perdiendo, porque han perdido parte de su carácter original. No se puede ser propiamente hablando un cínico si solamente escribes textos de cinismo crítico y no pretendes cambiar nada en la realidad, no pretendes llevar a cabo ningún cambio real práctico en el día a día. Eso no es un cínico. Pero tampoco puedes ser cínico si solo sales a la calle a llevar a cabo actos cínicos que no entiendes por qué llevas a cabo. Porque no conoces con profundidad la tradición cínica previa, porque te niegas a escribir y a leer. Eso creo que es lo que provoca una escisión interna debilitadora, profundamente debilitadora, de ambas partes del cinismo. No sé si he contestado a la pregunta. Clarísimo, profesor. Usted recuérdeme, ¿qué mujeres, y me callo con esto y dejo el lugar a Oscar, que Sí, ahí lo saludo, a José no alcancé a saludarlo, me disculpo porque llegué, me confundí con el horario, hice las 3 horas, pero no sé qué 3 horas hice yo en Mendoza. Bueno, las mujeres, profesor, ¿hubo cínicas en esta última parte? Recuérdame, Aspasia era una, ¿no? Aspasia es un antecedente necesario para el cinismo. Aspasia nunca se habría autoproclamado cínica, es anterior, pero de algún modo es un antecedente necesario. Es la primera muestra directa de un ejercicio de anaideia, de desvergüenza directa. La primera persona que toma clara conciencia de que, ¿cómo lo diría? En un contexto como el contexto normativo de la Grecia más opresiva, desvincularse del buen nombre es liberador. Y rompiendo con su buen nombre, tiene la capacidad para interactuar filosóficamente mucho más con sus propios contemporáneos, por mucho que eso le suponga mala fama. Y por lo tanto, por primera vez aparece ahí la idea, interesantísima idea, de que la mala fama es un bien, no un mal. Que tener mala fama es bueno, que de hecho en un mundo enfermo, estructurado de una manera enferma, tener buena fama es mal síntoma. Algo estás haciendo mal si tienes buena fama en un mundo de ese tipo. Pero digamos que eso todavía ella no se habría proclamado cínica ni formaría parte del cinismo de forma nuclear, pero los cínicos se van a inspirar necesariamente en ella. De hecho, una de las tragedias que mencionaba, que están perdidas, que escribe Antístenes, se titulaba Aspasia. No sabemos nada, pero creemos que estaba centrada en mostrar la vida y el trabajo de Aspasia como elemento de construcción de esta posición filosófica. Y luego tenemos una figura extraordinariamente interesante para mi gusto, que es Hiparquia de Maronea. Hiparquia de Maronea. Hiparquia de Maronea
que es discípula, según algunos textos, discípula de Diógenes, y luego discípula y compañera de Crates de Tebas, es el mayor ejercicio filosófico práctico de puesta en ejercicio, de puesta en práctica, del hecho de que la indiferencia es esencial para poder practicar esta forma de filosofía. ¿La indiferencia ante qué? La indiferencia ante la opinión ajena. Esto lo trato en varios de los libros que he escrito sobre cinismo, le dedico un capítulo en el libro Los filósofos cínicos, le dedico otro capítulo en el libro La tinaja de cristal, sobre todo porque me parece la gran precursora de la concepción del papel que tiene la noción de transparencia en la filosofía cínica. Vivir transparentemente, que quiere decir vivir ignorando por completo la mirada ajena. O sea, vivir de tal manera que la presión de la mirada del otro no nos modifique el comportamiento. En ese sentido, Hiparquia sería el ejemplo de lo opuesto de lo que he planteado en esta conferencia. O sea, la otra dimensión, la dimensión de la no teatralización, la dimensión de la naturalización del comportamiento. El llevar a cabo un comportamiento absolutamente naturalizado, con indiferencia de la presencia o no presencia de ese supuesto público colectivo que es la sociedad, que, de algún modo, nos coarta con su mirada permanentemente. Bien, la palabra sigue siendo concedida al público presente. Por favor, ¿algún comentario, alguna otra pregunta? Sí, José, si me permites, agradecerle al doctor Ignacio su excelente exposición. Son muchas las temáticas que ha ido señalando, ha ido trabajando. Lógicamente que como es una conferencia magistral, pues esas temáticas han quedado en algunos momentos nada más esbozadas. Yo quisiera preguntar algo que tiene que ver con lo que planteaba al inicio, la distinción entre la pretensión de verdad de la filosofía y la ficción del poeta. Podemos trazar en alguna medida esta distinción de tal manera que el propio hacer filosófico no termine convertido en una ficción. Muy interesante cuestión también y problemática. Desde luego, sobre todo problemática desde nuestro presente, desde nuestra concepción contemporánea de la filosofía, que de algún modo habría sido muy chocante y muy inesperada para gran parte de los integrantes del debate filosófico antiguo. Les habría sorprendido mucho que hoy lleguemos a un punto como el que estamos, en el que de algún modo la filosofía es concebida precisamente desde ese ángulo de la ficción. Y se entiende de algún modo que, con tanta frecuencia, se entiende que hay una construcción verosímil en la filosofía más que veritativa. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera en la propia concepción antigua se entiende que lo que hace un presocrático, cuando un presocrático habla del mundo, se enmarca dentro de unos límites en los que ni siquiera está tematizada la noción de verdad, porque se da por supuesta, se presupone por completo que lo que está haciendo tiene una pretensión de verdad, que hay un intento de construir una descripción verdadera del mundo que tiene que corresponderse con el mundo a través de esa verdad. Y esa descripción, por lo tanto, no es meramente equivalente a la que podría darse por la inspiración poética de un poeta. Y de hecho esa es la gran diferencia entre un poeta y uno de estos autores que se dedican, no es casual que se llame así, a la construcción de una historia vinculada con la physis. O sea,
a la construcción de un perifíseos, de una narración de la fisis, que es concebida también como vinculada con la historia. Es que, de hecho, el lenguaje de la historia también es concebido por parte de los filósofos antiguos del mismo modo. Lo que diferencia al historiador es que el historiador pretende contar cosas que pasaron realmente. Un historiador, frente a un poeta, pueden estar hablando ambos de la misma etapa, de la misma guerra, pero el historiador intentará decir qué es lo que pasó en esa guerra, mientras que el poeta intentará construir algo que solo sea verosímil. Nuestra distinción contemporánea entre la historia y la ficción histórica, la novela histórica, etc. ¿Podemos hacer nosotros algo, se puede hacer algo de tal modo que la filosofía no acabe imbuida también del espacio de lo ficticio, dado que es inevitable ser conscientes de que también se trata de algún tipo de poesía? La filosofía también es algún tipo de poesía. ¿En qué quiero decir cuando digo que la filosofía es algún tipo de poesía? ¿Y a qué se referían los propios antiguos cuando dicen cosas por el estilo? Porque eso está presente en Platón y está presente en Aristóteles. Está presente en ellos en la medida en la que ellos entienden que una poesía es no el hecho del verso, sino el construir un relato. Y desde luego la filosofía es construir un relato, inevitablemente es construir un relato, pero es un relato que tiene que diferenciarse porque lo consiga o no, tiene que intentar reflejar la verdad. Lo importante quizá es ese lo consiga o no. O sea, incluso si el filósofo no logra alcanzar a describir nada verdadero, o el científico, o el historiador, no por ello puede abandonar la pretensión de reflejar de algún modo lo verdadero. Si abandona esa pretensión, entonces ya no lo es. Pensemos en el caso concreto de la historia. Un historiador que relate la forma en la que aconteció una guerra, de tal manera que abandone por completo esa pretensión de reflejarla tal como fue, ya no es un historiador. Si lo hace precisamente porque tiene otro tipo de intereses que no sean el interés de reflejar esa guerra tal como fue, entonces es un propagandista. El problema lo tenemos en cuanto a la posibilidad de determinación del acierto o error de esa pretensión de verdad, que es justo lo que más en crisis está ahora mismo. Eso nos llevaría por otros terrenos que quizá tendría mucha pertinencia ahí hablar de cuestiones como el relativismo de los sofistas o incluso la perspectiva escéptica, los escépticos aludiendo al hecho de que no podemos llegar a conclusiones cerradas de ese tipo. Y es un problema gravísimo, epistemológicamente hablando. Pero por lo menos creo, desde mi punto de vista, que tenemos que intentar salvaguardar el paso previo, aunque tengamos que entrar en debate y quizá no lo ganemos con relativistas y escépticos, si queremos preservar ese espacio para la pretensión de verdad, por lo menos tenemos que preservar el paso previo, que es la declaración de que es esencial a determinado tipo de discurso esa pretensión de verdad y que no se corresponde con cualquier otro tipo de discurso. Y además, creo, también habría que añadir el hecho de que eso necesita una distinción clara entre conocimiento y aquello que no es conocimiento. Un texto muy interesante, muy polémico, y que está dando mucha guerra porque es muy crítico con gran parte de las posiciones sobre este tipo de cuestiones que hoy se llevan a cabo en la academia, es el libro Miedo al conocimiento, de Paul Boghossian, que trata justo de la cuestión de la problemática asociada a identificar cualquier opinión con conocimiento. Por supuesto, este es un tema clásico de muchísima raigambre y sería muy complicado dar una solución que sea satisfactoria. En eso estoy totalmente convencido de que es muy difícil llegar a soluciones satisfactorias. Pero creo que es parte de la problemática que nos va a tocar discutir en las próximas décadas de manera casi inevitable y que no solamente alude al terreno de la filosofía contemporánea, sino que también desde el ámbito de la filosofía antigua, desde el ámbito de la filosofía medieval o moderna, no tenemos más remedio que tratarlo. Porque ¿qué hace exactamente el profesor de filosofía antigua si no hay pretensión de verdad en su relato? ¿Qué es exactamente lo que hace? O sea, ¿cuál es mi trabajo como profesor de filosofía antigua si renuncio a esa pretensión de verdad? Simplemente construir un relato entretenido para los alumnos. Si es eso, qué depresión más tremenda voy a tener como docente, porque es lo último que yo pretendo. No pretendo sencillamente construir un relato entretenido, ni desde luego tampoco que sea congruente con determinados intereses. Yo pretendo
que haya una cierta correspondencia, tanta como yo sea capaz de producir, entre mi docencia de la filosofía antigua y los acontecimientos de la filosofía antigua. Y eso es realmente complicado. O sea, nos vamos a tener que plantear inevitablemente qué es exactamente lo que hacemos cada vez que damos clase sobre este tipo de cuestiones. Vale, aunque quizá también, bueno, me gustaría plantearlo así, está la posibilidad socrática, en el sentido de que más que construir un relato que tenga tendencia a la verdad o que de alguna manera se aproxime más a la verdad está en nuestra no verdad, que ya es un ejercicio bastante crítico y que también va directamente a las pretensiones de cualquiera que anda diciendo que tiene la verdad. Sí, sí, sí. En ese sentido, quizá, ¿no? Sócrates tiene una lucidez mental especial que es precisamente la no construcción, o sea, la renuncia a la poetización de la propia Sí, filosofía. Digo, sí, como sí, una sí, alternativa que sigue siendo muy crítica, sí, que no es es cierto, la es cierto. verdad del sentido común. Mm, Y eso mm. y que también es escenificación. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí. Claro. Y, y también tiene una profunda pulsión crítica porque, de hecho, justo esa perspectiva socrática es la que va a influir en la etapa tardía en la que la academia se vuelve escéptica. Se vuelve escéptica no por inspiración de Pierrón, sino por inspiración de Sócrates. De esa forma de concebir por parte de Sócrates esa no construcción, ese no relato y esa no pretensión de asumir la verdad. Y esa perspectiva profundamente crítica eh, que tiene que darse cuenta de que el camino es inacabable y que no termina nunca. Eso que está tan presente en los diálogos aporéticos de Platón. Ok, muchas gracias, doctor. No sé si algún otro compañero quiera. Sí, doctor, hay 3 comentarios en el chat. Uno, el doctor Carlos Román agradece su conferencia magistral. Por otro lado, Erika Arlaje pregunta, ¿considera que este cinismo se ve reflejado más en el teatro trágico o cómico? Esa sería una primera pregunta. La segunda sería de Juana Martínez Martínez. Dice, hizo alusión a alguna correspondencia entre la corriente cínica y las vanguardias del siglo XX. Solicita si podría abundar en ello y pues me parece que el doctor Noé también por ahí va a hacer alguna cuestión. Gracias, doctor. Sí, pues si quieren contesto a estas intervenciones. Muchas gracias por las apreciaciones. En cuanto al vínculo con el teatro trágico o con el teatro cómico, eh, hay una influencia un poco estudiada, pero que es palpable, entre la manera de ejercer la sátira y la comicidad de los grandes comediógrafos clásicos, sobre todo de Aristófanes, y los cínicos. Aunque no haya coincidencia en sus orientaciones políticas y en su concepción básica de fondo. Dicho de otro modo, hay discrepancias de contenido muy grandes entre el pensamiento cínico y autores como Aristófanes, pero eso no impide que los cínicos sean capaces de apreciar en Aristófanes potencia crítica suficiente como para incorporar parte de esos ejercicios críticos a su propia dinámica filosófica. Y eso hace que tengan más vínculo, digamos, con lo cómico que con lo trágico. Pero en cuanto al caudal de citas, hablando numéricamente, es abrumadoramente superior el caudal de citas trágicas en los textos conservados de cinismo que el de citas cómicas. También es algo razonable que eso ocurra, porque al fin y al cabo, a la hora de citar, en la cultura griega era mucho más frecuente citar la tragedia que citar la comedia. El gran caudal de citas provenía de Homero y Hesíodo, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, de los grandes trágicos. Así que tenían ese vínculo textual mayor con los trágicos. En cuanto a la correspondencia de la corriente cínica con las vanguardias,
que evidentemente es una correspondencia que no puede ser atribuible a una influencia directa. No creo que, por ejemplo, Tristán Tzara, a la hora de escribir los manifiestos dadaístas, esté inspirándose de forma directa en los cínicos, pero hay una correspondencia por el mismo contexto analogado, de algún modo, es un contexto análogo. De alguna forma, lo que quieren los cínicos es derogar un conjunto de estructuraciones conceptuales que han llevado a la formulación de una sociedad concreta, una sociedad que se ha estancado y se ha estabilizado, se ha normativizado y que ya no varía, no cambia, y que ellos consideran que eso impide un mayor cauce de libertad en el comportamiento. Así que para incrementar el caudal total de libertad, de algún modo tienen que contravenir esa estructuración conceptual. Los integrantes de determinadas vanguardias, no de todas, pero de determinadas vanguardias durante el siglo XX, conciben exactamente igual su papel como artistas libres con respecto a el cauce conceptual, la estructura conceptual del arte burgués. Así que de alguna forma entienden que los parámetros mediante los cuales la burguesía de la época ha construido las fronteras de lo considerado artístico tienen que ser contravenidas para que el artista recupere libertad. Y las estrategias que van a emplear para poner en cuestión esas fronteras, no creo que, de nuevo, no creo que sea por una influencia directa de Diógenes, pero son muy diogenianas, en cierto modo. Cuando encontramos el happening apareciendo en el panorama artístico, cuando se recupera la performatividad y se pone en ejercicio, o cuando se descontextualizan elementos, la descontextualización de elementos para poner en cuestión hasta qué punto algo es o no es artístico, tienen una correspondencia muy, muy directa con el ejercicio del acto cínico en la calle como una especie de acontecimiento casi teatral, como el que hemos mencionado en la charla, o con la descontextualización de elementos que también llevaba a cabo el cínico antiguo. La búsqueda del efecto que produce sacar algo de un determinado contexto en el que está bien asimilado por parte de la cultura y de la sociedad, y ponerlo en otro contexto para que precisamente produzca ese choque. Ese tipo de estrategias, digamos que son equivalentes. Igual que también se podría haber expuesto de algún modo la equivalencia que supone la ruptura y la degradación de la ropa del cínico, el manto cínico, se podría comparar con el papel subversivo que originalmente tenían, por ejemplo, los vaqueros rotos. Originalmente se concebía de esa misma manera, como algo que es un acto subversivo contra una estructura social y contra un mercado y contra una serie de elementos burgueses conceptualmente estructurados de tal manera que no permitían, que no permiten el ir desnudo, así que lo que se puede hacer, dado que no permiten el ir desnudo, es romper con por lo menos la manera de ir vestido y manifestarlo mediante el agujero, mediante el roto, mediante el desgaste, mediante el deterioro. Es el mismo tipo de juego y el mismo tipo de elemento. Lo problemático es que a raíz de los testimonios que tenemos de la antigüedad tardía, mencionaba a Dion Crisóstomo, mencionaba a Juliano y también ese tipo de ejercicio crítico fue asimilado por la propia cultura grecorromana sin demasiado problema. Fue incorporado y asimilado y llegó a un punto en el que no producía ninguna clase de impacto, que se veía como, sí, normal, es normal que haya en cada esquina un cínico y que vaya vestido así. Y no produce ningún tipo de problema. Igual que hoy en día ya no produce ningún tipo de problema ver a alguien con los vaqueros rotos. Y no solamente no produce ningún tipo de problema ver a alguien con los vaqueros rotos y se incorpora, sino que los vaqueros ya te los venden rotos de partida. O igual que ya no produce ningún tipo de problema dentro de la estructura conceptual del mercado artístico burgués, la obra de arte de las vanguardias, que había nacido para acabar con los museos y hoy está en un museo, que había nacido para acabar con el mercado y hoy está en casas de subastas. O sea, que ha sido incorporada con absoluta normalidad, perdiendo por completo su pulsión crítica, su potencialidad crítica. Gracias, doctor. Gracias por sus
Espléndidas respuestas. Me parece que el doctor Noé Epifanio abrió su cámara, quería comentar algo. Adelante, Noé. Pues gracias por la conferencia. Obviamente son muchas las temáticas que se pueden abordar. El comentario de Oscar me parece que se podría prolongar un tanto con su comentario de si Sócrates no está escenificando más bien la ignorancia para que lo miren los demás, porque los demás lo han olvidado. Sería un punto que se podría tratar. Pero mi cuestión en específico tiene que ver con esta recurrencia que encontramos en los griegos antiguos, de que tenían un dios para representar cada una de las pasiones o de los actos, así Zeus libertador o Eleuterios, Atenea pues la diosa de la razón o de la astucia. Preguntarle si usted conoce o puede recomendarme algún texto donde se hable de Gelos, el dios de la risa, y si los cínicos pueden rescatarlo y cómo presentar esto a partir de reírse de los demás y reírse de uno, el hecho de ridiculizar para seguir corrigiendo al otro. Bueno, por ahí iría mi pregunta y reitero el agradecimiento. Muchas gracias. Una gran cuestión el tema de la risa y de Gelos. Por desgracia, a nivel textual puro, en el caudal de textos cínicos conservados hay muy pocas alusiones a la risa. Alusiones directas, me refiero. Hay mucha fuerza cómica y hay mucha utilización de la comicidad como herramienta, pero alusiones directas muy pocas, y desde luego no hay ninguna en la que se haga una reflexión clara sobre el papel de la risa. El texto que yo conozco que más ha incidido en ello, sobre todo en su introducción, es seguramente lo conoce, es el libro de José Antonio Martín García, Los cínicos y la literatura moral serio-burlesca. En la introducción hace una alusión muy clara, muy detenida a ese papel de la burla y de la risa. Pero luego cualquier intento de reconstrucción de cómo, de algún modo, eso tenía una importancia y una presencia en la dinámica crítica del momento, no he encontrado yo mismo tampoco textos con los que fácilmente se pueda trabajar. Me parece muy interesante a este respecto el mito de Baubo y el papel que tiene la risa en el mito de Baubo. Me parece muy interesante tratar de establecer paralelos entre el papel de la risa en el mito de Baubo como ejercicio de liberación, como forma de liberación de un peso, del peso de la diosa Deméter, frente a la anécdota en la que se nos relata cómo es liberado del peso de la seriedad Metrócles de Maronea, el hermano de Hiparquia, por parte de Crates. Ahí hay una forma muy interesante del paralelismo, creo. Paralelismo que tampoco es del todo explícito, porque se nos relata toda la estructuración de cómo en el fondo lo que hace Crates es liberarle de ese peso de la seriedad y de la vergüenza que ha hecho que esté dispuesto a dejarse morir. Lo hace mediante un ejercicio de comicidad, pero la anécdota se nos corta antes de que se nos diga que Metrócles se ríe. No llega a decirse que Metrócles se ríe. Así que la risa no llega a tener presencia en la propia anécdota. Esto es complejo y problemático, y es difícil, con el caudal textual que ahora mismo tenemos, hacer algún tipo de análisis que esté asentado sobre fuentes. Hay algunos artículos interesantes, tendría que buscarlos, pero se los podría enviar si le parece interesante. Artículos de literatura secundaria interesantes sobre el papel del humor y de la comicidad en este contexto cínico, y no solamente cínico y, digamos, más bien cínico-socrático. Todo el contexto de todos los seguidores de Sócrates, cómo utilizan el humor. Pero hay una gran dificultad en encontrar textos directos. También tendría un papel muy interesante el humor en los cirenaicos,
Pero ocurre de nuevo lo mismo, que acudiendo a los textos fuente de los cirenaicos, ninguno dice explícitamente la palabra risa. Así que es muy difícil hacer una reconstrucción detenida de este papel del humor. Pues muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias, Noé, por tu participación. Bueno, pues tenemos 4 minutos para concluir. Considero que podemos utilizarlos para que el doctor nos responda si es que hay alguna última cuestión o algún comentario por parte de los participantes. Si es así, adelante, por favor. Bueno, pues de nuevo, la manera en que termina su presentación me parece bastante contundente. No sé si hay alguna relación entre la crítica que nos presenta Dion de Prusa en El banquete o los Lapitas, donde se hace una ridiculización del cínico Heraclio justamente, si hay alguna suerte de paralelismo con esta crítica que intenta hacer Aristipo en esta escena de las termas con el manto de Diógenes. Bueno, pues gracias. Sí creo que hay un contexto común, Creo que el contexto que podríamos caracterizar como contexto anticínico, pero anticínico con nota a pie de página, inevitablemente, porque no se trata de cualquier perspectiva cínica, sino específicamente contra esa escisión interna del cinismo que podríamos caracterizar como cinismo callejero, el cinismo de acción, el cinismo de puesta en práctica de que mencionábamos antes, que se ha desvinculado en parte de lo textual. Es interesante que Heraclio, que sepamos, sea un autor ágrafo, que no escribió nada. Es interesante que muchísimas fuentes nos hablen de que Diógenes también habría sido ágrafo, tampoco habría escrito, y está siendo recuperado en etapa posterior, y que haya también paralelismos o elementos comunes entre esa crítica y la crítica que se establece por parte de Luciano contra Peregrino Proteo, que de nuevo también es un autor ágrafo. También son todos ellos filósofos que han ejercido la crítica cínica sin emplear lo textual, sin construir textos cínicos, porque si atendemos a la textualidad, el propio Dion de Prusa se puede considerar en cierto modo un cínico textual, un cínico que no vive la vida cínica, pero que tiene elementos filocínicos presentes en su textualidad, igual que los tiene también Luciano, etcétera. Incluso algunos más de los transmisores de anécdotas de esta clase. El paralelismo principal yo lo vería como parte de un contexto que reflejan muchos autores diferentes. Cuando hace alusión Aulo Gelio en las Noches Áticas a un momento concreto en el que se le ha acercado un personaje y le ha pedido limosna, le ha preguntado qué es a lo que se dedica y ha contestado ese personaje indignado que se dedica a la filosofía y que le parece increíble que se le pregunte lo que es obvio. ¿Por qué dice lo que es obvio? Porque va vestido como un cínico y lleva una barba cínica. Es un cínico que no escribe, es un cínico que no es filósofo, es un cínico que no tiene nada que ver con eso, sino que es un cínico que se dedica a la práctica cínica callejera. Y lo refleja Aulo Gelio en su texto con hartazgo, con molestia. Lo refleja como algo que de alguna forma necesita ser detenido, eso tiene que parar. No puede seguir habiendo tantos cínicos callejeros, no puede seguir habiendo tanta presencia del cínico que pone en problemas y lanza discursos públicos y al mismo tiempo no escucha. Ese tipo de contexto creo que de algún modo está ejerciendo como trasfondo de todo ello al mismo tiempo. Hay un libro muy interesante, relativamente reciente, no recuerdo el nombre del autor, pero recuerdo el título. El título es La traición a Diógenes, en el cual se habla específicamente de cómo se produce esta peculiar forma de caída
del cinismo callejero en etapa tardía en la mitad oriental del Imperio Romano, porque curiosamente a la mitad occidental nunca llegó como tal este fenómeno. Solamente se produce en la mitad oriental del Imperio Romano. Y el libro le dedica un capítulo muy interesante específicamente a este contexto tan peculiar en el que tantos autores distintos que sienten simpatía por algunas de las tesis nucleares de la filosofía cínica como filosofía crítica, sienten tanta antipatía por aquellos que son integrantes del cinismo en su propio tiempo. Gracias. Doctor Ignacio Pajón, agradecemos enormemente el que nos haya aceptado impartir esta primera conferencia magistral. Esperamos que en algún momento dado podamos tenerlo acá en México para pues impartir unas charlas de forma presencial. Estamos muy a gusto con su charla. Veo ya en la pantalla a la doctora María Cecilia Colombani y la doctora Elvia Eide Di Fabio, Alejandro Sánchez Marín, Erika Arlaje Pérez, que son quienes forman parte de la siguiente mesa. Doctor, pues no nos queda más que agradecerle su presencia, su puntualidad en sus ideas y esta disposición para brindar su diálogo con nosotros acá desde la fría ciudad de Toluca. Vaya, un abrazo hasta Madrid, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que sí, que tengamos esa oportunidad en el futuro de poder mantener este diálogo de forma directa. Ha sido un honor y un gusto participar en este acto y ha sido muy interesante el diálogo mantenido con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, pues yo le cedo la palabra al doctor Noé Epifanio, quien va a moderar la siguiente mesa. Ya se encuentran aquí nuestros ponentes. Quedan todos invitados también en las redes sociales a continuar con nosotros. Adelante, Noé.